Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han criticado por el clickbait de la semana pasada, que dije video reacción a los resultados de las elecciones. Ok, fue un chiste, no tenía intención de engañar a nadie, pero sí, fue un clickbait, me disculpo por eso. Respecto del tema de los cambios que va a haber en los canales, me dicen, abrite un Patreon, me dijeron varias personas. Bueno, antes que nada les agradezco la intención. No tengo un problema económico, no es por eso que no voy a tener que estoy en serios problemas económicos, estoy trabajando 24 horas al día, no tengo tiempo para dedicar a los canales. No, no es eso. Estoy metido en otros proyectos pasionales, en otros proyectos vocacionales que en este momento me están interesando más que los canales de YouTube. Por eso, bueno, filosofía clase B, no la verdad que me toma un rato hacer la lista de temas, grabar el video y subirlo. No, nunca tuvo un gran esfuerzo. Pero filosofía de película sí me toma un trabajo hacer los videos. Y realmente no le estoy dedicando ni tiempo ni pasión a filosofía de película. Y como alguien me dijo, honestamente, noté el bajón de calidad últimamente. Sí, el público no es tonto, el público lo nota. Y no quiero eso. No es un problema económico, no es un problema económico, gracias. Y por otra parte, si en algún momento me voy a poner a hacer algo más cinematográfico, a filmar algo en formato de ficción, no de documentales con imágenes de archivo tomadas de internet o videoblogging como lo que estoy haciendo ahora, si me pongo a hacer algo más cinematográfico, póngale la firma que los voy a manguear, le voy a pedir de todo. Patreon, GoFundMe, equipos, el que te le voy a pedir al que tenga equipos, el que pueda hacer de extra, el que tenga alguna locación que me sirva, pónganle la firma que les voy a pedir de todo. Así que ya van a tener tiempo, si tienen ganas, el que tenga ganas de colaborar con el canal ya va a tener tiempo, pónganle la firma. De momento, para hacer lo que estoy haciendo, que es videoblogging, estoy usando un equipo totalmente low cost y low tech. Es la cámara de la laptop, el micrófono creo que fue lo único que compré. Eh, las luces me las regalaron unos seguidores, unos fan del canal, muchas gracias, aprovecho para recordarlo. Eh, no, no es algo que no es un problema económico. Eh, Me dicen sobre qué pienso de la reunión de Macri con Milei, la tranza de los tres partidos. Es algo que yo lo comenté al día siguiente de las PASO, de las elecciones abiertas en Argentina. Cuando se perfiló este perfil de... Hay tres partidos, cada uno de los cuales tiene un 33% del electorado. Obviamente no fue tan matemático, pero la idea era esa. Yo comenté que el sistema de tres partidos no me gustaba. Lo comenté el otro día. El sistema de tres partidos no me gusta por esto, porque no podés gobernar con el 33% de los votos. Entonces tenés que salir a transar. Por lo tanto, el sistema de tres partidos termina siendo un sistema de partido único con pasos extras añadidos. Es el gobierno de la coalición, estamos todos de acuerdo, el sistema de tres partidos. Que esto recibí algunas críticas de seguidores de Milei con un elevado nivel crítico, haciendo comentarios como la tenés adentro, zurdito, pero digan lo que quieran estos destacados intelectuales. En todo país que tiene un sistema de tres partidos pasa lo que está pasando en Argentina en 2023. Hay que nadie puede llegar al gobierno solo, entonces tiene que transar. Y las tranzas terminan haciendo que todos los partidos sean lo mismo. Ni hablemos de que desde el vamos no había grandes diferencias. Pero además el sistema de tres partidos te lleva a que nadie puede gobernar solo, entonces tienen que formarse coaliciones de gobierno. Termina siendo la coalición, estamos todos de acuerdo. Eh, el sistema de dos partidos es mucho mejor porque ahí el votante decide la tendencia general,
Aunque después la política marcha un poco a su bola, a su propia inercia, sobre todo en los últimos años se ha desvirtuado por completo el espíritu del sistema electoral, pero ni hablemos del caso del Reino Unido, donde desconocieron el resultado de un plebiscito, ¿no? Yo creo que en ese caso ya no podemos hablar de un sistema democrático. Un país como el Reino Unido, como Colombia, donde se desconoce el resultado de un plebiscito, yo creo que automáticamente es una dictadura. Hay que dejar de considerarlo una democracia. Pero incluso en el caso de Estados Unidos, donde no se llegó a tanto, a, hubo unos cuantos votos sospechosos a Biden, pero no se llegó a desconocer públicamente el resultado de una elección, por lo menos en Estados Unidos. Eh, Ahí, incluso aunque el Estado profundo tenga un poder ridículo, que no los votó nadie, estos complejos estatales, empresariales, tengan un poder de facto que eclipsa por completo al del gobierno oficial. De todos modos, creo que ahí el voto decide algo, porque ahí tenés dos partidos que te marcan una tendencia general. Después, en un mismo partido, como es el republicano, podés tener desde los llamados rinocerontes, por un juego de palabras intraducible, que son zurdos que votan a los republicanos por alguna razón, y hasta neonazis. O sea, tenés un espectro muy amplio. Me dirán cuál es la razón para considerarlos un mismo partido. Bueno, porque tenés esos dos extremos, pero tenés una media que define el partido. Y esa media no es la misma que define el otro partido. Entonces no es igual votar un partido al otro. Ese sistema creo que tiene mucho más sentido. El sistema de tres partidos no me gusta, porque votés a quien votés termina yendo a parar a la coalición, estamos todos de acuerdo. No me gusta. No me gusta el sistema de tres partidos. ¿Qué pienso de Agustín Laje? He notado algunos cambios en su discurso últimamente que me agradan. Yo tenía incluso serias dudas de considerarlo a Laje derecha. Yo decía que era una izquierda crítica, porque todo su marco de referencia era marxista. Pero aunque rechazara la conclusión de ese marco de referencia, todo su marco de referencia procedía de autores de izquierda. Pero últimamente noto que está citando mucho a Hobbes y está discutiendo mucho el tema de la soberanía del Estado. Eh, lo estoy sintiendo mucho más cercano a mi forma de pensar. Lo siento mucho más cercano a mis propias ideas. Al Laje de esto, de nada, de estos últimos meses. Lo estoy sintiendo muy. No sé si él se da cuenta de esto. No sé si le ha caído la ficha hasta qué punto poner en el centro de la cuestión política la legitimidad de la soberanía del Estado se está poniendo en contra del discurso liberal hegemónico que dice que todos los males del mundo están causados por el Estado. La soberanía del Estado es la causa de todos los males. No sé si se está dando cuenta de esto, pero me agrada ese giro que ha tenido, ese giro al pensamiento de Hobbes, que me parece a mí que es la verdadera derecha. El, el mundo, el pensamiento político de Occidente de los últimos 400 años es Hobbes versus Rousseau y un montón de notas a pie de página. O sea, si, si vas a hacer un pensamiento, una verdadera filosofía política de derecha, tenés que tener como referencia a Hobbes. Me preguntan, ¿creo que lo que decía Münkler en las nuevas guerras se ha cumplido? Yo creo que no. Por lo menos no a gran escala. Si usted está pensando en Ucrania, no. El hecho de que haya una guerra en Europa, y si pues, supongamos, esperemos que no, pero supongamos que haya una guerra española-marroquí, otra guerra en Europa, no sería, esperemos que no,
o una guerra turco-griega, esperemos que no, pero son conflictos que están ahí latentes. Y bueno, Ucrania es una guerra abierta ya. Pero ninguno de esos tres conflictos es o sería el tipo de guerra que predecía Munkler. Serían simplemente guerras en Europa. Y Munkler no dijo que Europa va a vivir 1000 años en paz, nunca más va a haber una guerra en Europa. Lo que Munkler decía es que hay dos tipos de guerra, dos tipos de grupos armados. En unos en un tipo de conflictos, el grupo armado es el brazo armado de la sociedad. O sea, es una parte del cuerpo social. El ejército es el brazo armado de la sociedad civil, que sería el resto del organismo. Y ese brazo armado de una sociedad tiene, suele estar muy bien organizado y tener armas de alto costo, armas muy costosas, aviones, carros de combate, misiles. El otro tipo de grupo armado es toda la organización. El grupo armado es todo lo que existe, no es un brazo, es una serpiente. Es todo lo que existe, el grupo armado. Y este grupo armado suele estar mal organizado y tener armas de bajo costo. Bueno, el tipo de guerra que Munkler había observado, sobre todo en las guerras del Congo, él fue un destacado estudioso de las guerras del Congo, a pesar de que algunas de sus tesis son muy polémicas y hoy en día están casi totalmente rechazadas. Eh, por ejemplo, el hecho de que la violación era una táctica de guerra y no simplemente el comportamiento de soldadescas indisciplinadas, eso está casi por completo rechazado, simplemente es el comportamiento esperable de grupos de matones mal entrenados, indisciplinados, que se cruzaron una mina que le gustó y la violaron. Bunkler se considera que sobreinterpretó ese fenómeno. Pero al margen de esto, el tipo de guerra que observó en las guerras del Congo y en menor medida en otros conflictos que no estudió en detalle, en México sobre todo, en algunos conflictos étnico-religiosos en Asia, observó ese mismo tipo de guerra entre grupos que son grupos armados que son todo lo que existe, no se consideran parte de un grupo mayor. Eh, y ese grupo considera a la población del lugar donde viven como un recurso, o como algo que está para ser explotado, o como algo que está ahí. No se consideran parte, no son el brazo armado de esa sociedad. Y por cierto, no es lo que define el grupo, el tener armas baratas no es lo que define este tipo de grupos, porque puede ser un estado pobre que tenga armas baratas y sin embargo tenga el mismo rol social tengan las Fuerzas Armadas que tienen en un ejército, en una gran potencia. Por ejemplo, en el conflicto israelí-palestino, grupos como Hamas no son el grupo de seguidores, aunque puedan parecerlo por el tipo de armas que usan, por el tipo de organización que tienen, no son el mismo tipo de grupo armado de la milicia irregular que sigue un señor de la guerra africano, porque esos tipos se consideran palestinos, se consideran parte de esa sociedad, se consideran el brazo armado de esa sociedad y están peleando para defender su territorio. O sea, son simplemente Hamas es un ejército pobre, nada más. Por eso tiene los rifles soviéticos de la época de la Guerra Fría, los lanzacohetes en reemplazo de artillería, usan el mismo tipo de arma que los señores de la guerra de África o que los cárteles de la droga en México, pero no son el mismo tipo de organización bélica.
Esto ha llegado a Europa en muy pequeña medida. Y han pasado 20 años desde que Münkler predecía esto. Münkler decía, esto no son problemas del tercer mundo, esto viene acá. Esto simplemente llegó antes a países como el Congo. Acá me refiero a Europa, no acá donde estoy grabando yo. Esto creo que ha llegado en muy baja medida. Existen este tipo de conflictos en muy baja intensidad, sobre todo en Francia, estoy pensando eh, en menor medida en el Reino Unido, en menor medida en Estados Unidos. En Francia, sobre todo, existe este tipo de conflicto. Eh, la no-go zone es un territorio de un señor de la guerra. Eso es el tipo de guerra típicamente africana que ha llegado a Europa. Pero es un conflicto de muy baja intensidad y que deliberadamente los medios de propaganda masiva y los intelectuales del buen pensamiento están intencionalmente tratando de no ver como lo que son realmente. Te dicen que no hubo disturbios raciales por la brutalidad policíaca en un problema racial de supremacismo blanco. Están tratando de no verlos como lo que son realmente esos conflictos. Pero los enfrentamientos civiles que están pasando en Francia es el mismo tipo de guerra de décadas en África. Si llenás un país de africanos, ¿qué esperabas que iba a pasar? Te convertís en África. Eh, pero es un conflicto de muy baja intensidad. Es un conflicto de muy baja intensidad. O sea que la respuesta, la respuesta corta sería no. Münkler no se ha demostrado que tuviera razón todavía. Pero hay indicios que van en esa dirección. Y ciertamente Ucrania no es uno de ellos. Ucrania es una guerra vintage. Es una guerra del siglo XX que se está peleando en 2022-2023. Pero es una típica guerra del siglo XX. Tenés un frente de batalla, artillería, cargas de infantería, blindados tratando de romper la línea. Es una guerra del siglo XX en el 2023. Es una guerra totalmente vintage. No prueba lo que decía Münkler. No es el tipo de guerra. Me dicen, Iorio murió siendo él. Sí, la verdad. Me han pedido que haga algún video especial, la verdad que porque vieron un montón de hipócritas que toda la vida lo despreciaron, lo odiaron, diciendo, oh, se nos fue un grande. Haciendo. La verdad que yo sería un hipócrita más, porque tratando de capitalizar el tema de la semana, porque el mío no es un canal que hable de música, no me gusta el rock, es proverbial, es famoso lo que no me gusta el rock. La verdad que yo sería un hipócrita más sumándome a la moda. Eh, pero sí, es un tipo que fue coherente toda su vida con él mismo. En, nada que ver con estos punk rockers que piden certificado de vacunación obligatoria para dejarte entrar en los conciertos. Muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos. Bueno, Iorio se murió sin haber sido nunca uno de ellos. Me cuentan que cierto concurso de belleza que se organiza en Vietnam este año ha desplazado a Miss Universo en espectadores, en asistencia y en otras métricas. O sea, pasó a ser el nuevo Miss Universo. Me dicen que el problema de Miss Universo es un concurso que se odia a sí mismo. Coincido, muy buena descripción esta. Es un concurso que se odia a sí mismo. Oh, ¿cómo vamos a ser organizadores de un concurso de belleza? Oh, ¿cómo vamos a hacer un concurso para elegir cuál es la mina más linda? Esto es machista, opresor. Es un concurso de belleza. Es un concurso que se odia a sí mismo. Me dicen que se acordó de algo que yo dije, que una cosa no puede tener dos fines. Bueno, lo dijo antes y mejor que yo Aristóteles esto. La finalidad es lo que define una cosa. Una cosa se define por su fin.
O sea, lo que diferencia una silla de otros muebles no es que tenga, lo que diferencia una silla de una mesa, no es que la silla sea más baja, que tenga un respaldo, cualquier otra cuestión definida por la forma, por el tamaño. Lo que distingue a la silla de la mesa es que sirve para otra cosa. La silla es un mueble que sirve para sentarse. La cosa se define por la función. Si una cosa tiene dos fines, no es una cosa. Son dos cosas que se están peleando por ser. Ahí. Y lo que ocurre cuando una institución social, una institución política, eh, una organización de cualquier tipo tiene dos fines, es que uno va, no es que, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, esto puede ocurrir a corto plazo, un año, dos, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, vamos a tener este fin, pero vamos a tener también este otro fin. Rápidamente, en 1 o 2 años, uno de esos fines desapareció. Cuando una cosa adopta un segundo fin, el primer fin desaparece rápidamente, el que era el fin original, rápidamente desaparece. No puede tener dos fines una cosa. Si algo es un concurso de belleza, no puede ser también una plataforma política para predicar la ideología de género. Lo puede ser un año, dos. Al tercer año va a ser una plataforma política donde te aparece una gorda rascándose porque el concurso de belleza quedó totalmente en el olvido, que eso alguna vez fue un concurso de belleza. Ahora es una plataforma política de la ideología de género. Nada puede tener dos fines. Por eso, cuando en una institución te dicen que van a adoptar un segundo fin, algo que es incompatible con el fin por el que fue creada esa institución, que esto engañosamente parece ser una cosita de nada, nada tiene que provocar una reacción más extrema, provocar una resistencia mayor que aceptar ese segundo fin incompatible. Porque lo que te están proponiendo, o sea, vos tenés una escuela de fútbol y te dicen, che, está buena la escuela de fútbol, pero vamos a los jueves a la tardecita que la cancha de fútbol está sin uso, um, vamos a hacer una reunión para hablar de la política del partido. Bueno, eso que parece una cosita de nada, que está aprovechando un hueco donde de todo modo no estabas usando nada, lo que te están proponiendo es, esto tiene que dejar de ser una escuela de fútbol, tiene que pasar a ser un comité del partido. Eso es lo que te están diciendo. Te están diciendo, esta institución tiene que dejar de existir. Por eso cuando te dicen algo que contradice el fin, tiene que provocar la resistencia más extrema. Por eso a mí me importan poco las políticas económicas y cuestiones que, que suelen inspirar. ¿Qué opinás del libre mercado? ¿Qué sé yo? Depende. A veces sirve, a veces no sirve. Si sirve estoy a favor, si no sirve estoy en contra. Es un medio. La apertura al comercio es un medio, no es un fin. Pero cuando te dicen, vamos a poner un cupo obligatorio, rechazando el principio un hombre, un voto, vamos a poner un cupo obligatorio de legisladores por un criterio cualquiera en el Congreso, por un criterio de sexo, por un criterio racial, por un criterio religioso, vamos a poner representantes que no votó nadie en el Congreso, te están diciendo vamos a eliminar la democracia, vamos a eliminar el sistema electoral. Simplemente que están yendo de a poquito. Primero es un tercio, después es la mitad, pero el objetivo final es tener un soviet supremo que no votó nadie. Ese es el tipo de leyes al que me opongo acaloradamente. Que pueden parecer una cosita de nada. Engañosamente, erróneamente pueden parecer una cosita de nada. Me preguntan si la propaganda se define porque está, la propaganda en una película, porque es contradictoria con el universo de esa película. ¿Qué pasa si la propaganda está bien integrada a la trama? En ese caso no es propaganda, es simplemente el trasfondo ideológico
de la fábula y muy probablemente del autor. Esto casi siempre va junto, aunque a veces el autor ha inventado una fábula que si la pensaba un poco mejor, por ahí no le gustaba mucho lo que implicaba. Esto ha pasado. Pero en ese caso es el trasfondo ideológico de es el trasfondo ideológico de la historia. Por eso yo rechazo que la idea del arte apolítico. Yo no creo que exista tal cosa. Si vos estás inventando un mundo de fantasía, estás diciendo qué está bien, qué está mal en ese mundo, qué funciona, qué no funciona, eso es una ideología, llamalo como quieras. Eh, y me parece totalmente lícito eso. Eh, Estés o no de acuerdo con lo que dice el, por ejemplo, a ver, el universo de Tolkien, el universo del Señor de los Anillos, es monárquico. Esto no podés ver eso fuera del marco de referencia, pero no monárquico en el sentido de que el héroe diga, tenemos que tener un rey, la república no sirve, eso sería propaganda. Es esencialmente monárquico. La visión del mundo que tiene es monárquica. ¿Por qué? Porque era un monárquico el autor. Perfectamente lícito esto. Eso no es propaganda. La propaganda aparece, tiene esta forma. Vamos a escribir una historia donde el bueno sea H y el malo sea B. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una especie de reflejo pavloviano. Te quieren crear una asociación de ideas. El bueno es H, el malo es B. Pero lo que ocurre acá es que necesariamente hay una doble moral. Porque por un lado tenemos la moral por la que nos dicen que un personaje es bueno y el otro personaje es malo, por el que uno es el héroe y el otro es el villano. Eso es una moral que se sostiene sola y que se podría haber sostenido sin ese mensaje ideológico, ese mensaje de propaganda. Y ahí viene la propaganda. El bueno es H y el malo es B. Y ahí tenemos otra moral que dice que H es preferible a B. Este doble discurso es el que caracteriza la propaganda. Por eso, la propaganda funciona mejor en una historia que no tiene moral propia, en una historia que es neutra, que ha sido vaciada de todo contenido ideológico propio, y cuando no se tomó esta precaución de vaciar la fábula de un contenido ideológico propio, a veces se produce una contradicción brutal entre la moral que define quién es el héroe y quién es el villano, y el discurso de propaganda del H es bueno, B es malo. A veces hay una contradicción brutal entre un discurso y el otro. Y tenemos esta doble moral es lo que caracteriza la propaganda. Y si no, como ha pasado en el Hollywood de los últimos 3, 4 años, muy poco tiempo atrás, se decide eliminar el discurso del bien y del mal y decir, simplemente poner la pseudo moral, la falsa moral de propaganda como el tema central. H es mejor que B. Aunque H sea malo y B sea bueno, esto no importa. En ese caso tenés un villano disfrazado de héroe. Ejemplo, cualquier película de Disney, Marvel, Pixar de los últimos años. O Warner también. Tenés villanos disfrazados de héroe, a veces literalmente, como Batwoman. O la o la o la Iron Man aborigen witch y lesbiana, no me acuerdo cómo se llama, son villanos disfrazados de héroe. Y si no, en estos casos es literal, esos son villanos disfrazados de héroe, literalmente. Pero si no, tenés esto como en The Orville, que en la primera temporada le había gustado mucho a los fans de Star Trek porque decían que se parecía más a la Star Trek que lo que se llama Star Trek.
Pero sobre todo en la tercera temporada, esos tipos son villanos disfrazados de héroes. Esos tipos son los malos. Es el Imperio Galáctico de Star Wars, nada más que nos dicen que son los buenos. Es un imperio brutal que no se rige por ninguna norma ética, que dice ser una democracia, pero no lo es. Es un régimen totalitario militarista. Esos tipos son el Imperio Galáctico de Star Wars. Simplemente que la serie nos los presenta como que estos son los buenos. ¿Por qué? Porque se parecen al partido político que los del mundo real, que los que filmaron esa serie creen que son los buenos del mundo. Eh, Villanos disfrazados de héroes. O sea, en la propaganda tenés o villanos disfrazados de héroes o una doble moral. Tenés una moral que te dice este es bueno y este es malo, y otra que te dice H es mejor que B. Tenés una doble moral. Y si no, tenés el trasfondo ideológico que tiene toda fábula, que tiene toda historia, y esto está perfectamente en las reglas del juego, esto no es propaganda. El trasfondo ideológico de una historia es algo que no podés eliminar de la historia sin que pierda por completo su esencia, sin que deje de ser lo que era esa historia. La propaganda, en cambio, es intercambiable. La propaganda es una cartelera en blanco, anuncia acá. Podés sacar una propaganda y poner otra. Queda todo igual. Esa es la diferencia esencial que tiene. No es el trasfondo ideológico de una historia lo que la defina como propaganda. La propaganda es intercambiable, es hueca, es algo que se añade. Me dicen que estuvo escuchando a cierto autor que decía que el wokismo procede del protestantismo. ¿Qué pienso de esto? No sé cuál sería el argumento de este autor. Yo creo que el wokismo, por lo menos la teoría racial crítica, no es hijo, pero sí nieto del protestantismo. El wokismo procede de la teoría racial y este procede del protestantismo. A mí me parece obvio que la teoría racial no es otra cosa que el dogma protestante de la predestinación disfrazado de biología. Simplemente, bueno, en vez de uno nacer destinado al cielo o al infierno porque a Dios le salió de sus divinos cojones, en cambio tenemos que uno nació destinado a ser un genio, un tonto, exitoso, fracasado en la vida por un azar de su ADN. Es calvinismo disfrazado de biología, la teoría racial. No por casualidad, uno de sus primeros exponentes fue Cromwell. No el primer régimen que tuvo una política de segregación racial, pero sí el primer régimen que tuvo una política basada en la idea de que había razas superiores y razas inferiores, fue la dictadura del puritano Cromwell. No por casualidad. Esto es protestantismo disfrazado de biología. Lo que tiene de peculiar la teoría racial crítica es que hace una interpretación marxista de la teoría racial. Te dicen que la teoría racial, el supremacismo blanco, quiere establecer una política de segregación racial para explotar a las razas inferiores. Ellos se oponen a eso, por esto se llaman antirracistas. Como toda secta, usa la misma palabra que todo el mundo, pero no significando lo mismo que todo el mundo, no con el mismo sentido convencional. Usan la misma palabra, pero no con su sentido convencional. Esto es típico de un culto. Decía, estos tipos se llaman antirracistas porque ellos dicen que las políticas de segregación racial tienen que servir para proteger a las razas inferiores. Pero el hecho de que hay razas superiores, razas inferiores, es algo que afirman de modo explícito. Explícito esto, no es que está entre líneas. Por eso le pasó a una troll de Twitter, que es una cuenta que es una mina que publica noticias de bromas.
Es algo así como estos medios satíricos como el Babylon Bee, pero mucho más amateur. Es una sola persona que tiene una cuenta en Twitter que fingía rechazar la meritocracia, diciendo que la meritocracia va a llevar a que todos los puestos estén ocupados por blancos, porque como todo el mundo sabe, los negros no sirven para nada, no son buenos en ninguna cosa. Y tuvo miles de retweets de apoyo, lo reprodujeron medios de izquierda, que salió a disculparse, era un chiste, perdón, ¿no? La tomó totalmente desprevenida, que la apoyaron, que se volvió viral, que la empezaron a apoyar, obviamente no sabían quién era, porque lo tomó desprevenido, sí, tiene razón. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Esa persona debe creer que estos tipos son antirracistas, se oponen a la idea de que hay razas superiores, que hay razas inferiores, afirman que somos todos iguales, no hay que discriminar. No. De hecho, rechazan explícitamente esa idea. Explícitamente la rechazan. Eso es lo que quiere decir antirracismo. No es que no crean en la teoría racial. Es que creen que hay que tener un apartheid bueno, un apartheid a favor de los inferiores. O sea, a mí no me sorprendió para nada que estuvieron totalmente de acuerdo con su tuit de troleo. El problema, esto lo señalaba Weber en El protestantismo y el espíritu del capitalismo. En los países protestantes hay mucha gente que es nominalmente atea, no nominalmente atea, es atea en lo estrictamente religioso, pero dado que se han criado en una sociedad protestante, tienen una especie de sentido común puritano. Son puritanos, aunque sean ateos, son puritanos culturales. Entonces tenés, por ejemplo, yo me encontré con un canal, un colega youtuber, un fundamentalista ateo, que decía respondiendo a quienes dicen que en el ateísmo la vida no tiene sentido, que de acuerdo a la teoría de Darwin, cada uno de nosotros es hijo de miles de millones de seres vivos exitosos en la lucha por la supervivencia. Y yo le pregunté, ¿y qué con eso? ¿Por qué me tendría que importar a mí? O sea, en mis antepasados monos había un mono que tenía una mano más larga que otro mono que tenía la mano más corta. El mono con la mano más larga alcanzó frutas más altas, se alimentó mejor, tuvo más descendencia y por eso yo tengo los brazos más largos que si descendiera del mono con los brazos más cortos. Porque eso tendría que ser motivo de orgullo. Porque yo tendría que decir, mírenme, soy descendiente de miles de millones de seres exitosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mérito? ¿Qué pasa? En el dogma puritano, en el dogma calvinista, el éxito mundano, el éxito en la vida, es una demostración, es una prueba, un indicio, no tanto como una prueba, es un indicio de que uno goza del favor divino. Por lo tanto, está predestinado al cielo, es uno de los cuñados, de los acomodados de Dios. Entonces ahí, gané la lotería, porque no lo consideran. Ganar la lotería es que se va al paraíso seguro, no es que simplemente la pegaste en la lotería, en el azar. Y este tipo, que es, repito, no es que es ateo, es un fundamentalista ateo, tiene sin embargo un sentido común puritano. Está creyendo que ser descendiente del mono más exitoso es un motivo de orgullo, aunque no sabe por qué. El trasfondo religioso se perdió por completo, quedó la visión básica del mundo, de que el winner, el ganador es algo bueno. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.